Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio Cotidiano, en este primer programa de año del 2020. Vamos a hablar de un tema que inició también con el año, que nos preocupó a todas y a todos en todo el mundo, y que fue un conflicto en el cual algunos ya empezaban a hablar hasta de una tercera guerra mundial. El conflicto que se suscitó hace apenas algunos días entre Estados Unidos e Irán. Quizá, Juan Carlos, lo primero que hay que hacer es, pues ahora sí que ayudarnos a reconstruir al auditorio la memoria. ¿Qué fue lo que pasó hace algunos días entre estos dos países? Bueno, básicamente, Pedro, lo que ha pasado es que hubo un asesinato de un contratista estadounidense, uno de estos soldados que son subcontratados por el ejército estadounidense en el norte de Irak. Estados Unidos respondió a este ataque de la guerrilla iraní Hezbollah matando a un importante general, Soleimani, en Bagdad, y posteriormente pues Irán responde en un ataque 3 días después, en la misma hora, con misiles sobre 2 bases estadounidenses. Y bueno, pues ambos, tanto el primer ministro, el secretario de Relaciones Exteriores iraní, como el secretario de Estado y el presidente de Estados Unidos salieron posteriormente a decir que las cuentas quedaban saldadas después de ese asesinato y ese contraataque. A ver, y explicar un poco eso, porque hay un nivel de tensión enorme, hay un momento en el que se habla de respuestas proporcionalmente graves a lo que le sucedió. Hay una incluso expresión pública muy fuerte de enojo popular en Irán, pues por el asesinato de este general. Es decir, hay un nivel de tensión muy alto y de repente, Moisés, salen y dicen, ya aquí quedó saldado el asunto y hasta aquí llegamos. ¿Cómo explicar eso? Sí, es que fue un capítulo más de las largas relaciones y tensiones que ha tenido Irán y Estados Unidos, pero la particularidad de este capítulo es que se da en el escenario iraquí. Y este país árabe ha sido muy importante para las potencias, particularmente Estados Unidos, y para las potencias regionales, particularmente Irán y algunas otras como Turquía, que han querido tener influencia ahí. Y es que quedarse con Irak después del vacío de poder que se generó tras el derrocamiento de Saddam Hussein en el 2003 ha sido algo muy estratégico que ambos actores y otros extrarregionales han querido tener por el petróleo iraquí, por la posición estratégica, por la capacidad alimentaria del Tigris y el Éufrates que puede tener Bagdad y por la centralidad que puede tener ahí el dominio energético para 20, 30 años, considerando que el Golfo Pérsico pues es una zona vital para los intereses de otras potencias como China, Corea del Sur, que compiten directamente con Estados Unidos. A ver, me parece muy interesante el enfoque y nada más te preguntaría, Juan Carlos, si estás, lo estoy fraseando yo, no lo dijiste tú, pero que de alguna manera este capítulo de tensión Irán-Estados Unidos es una disputa por Irak y sus recursos. Se está dando en Irak, son 40 años de conflicto entre Irán y Estados Unidos, y bueno, pues desde el primer golpe de Estado en los años 60, pues ya tenemos una larga historia que sería difícil de resumir. De una relación muy conflictual entre estos dos países. Pero lo que me parece clave en este asunto es 2 cosas. La primera es, pues por supuesto, el asunto geopolítico, el control del estrecho de Hormuz y la salida del Golfo Pérsico, que como bien ha señalado Moisés, es un asunto que importa a muchos países, particularmente a China, a Estados Unidos, a Japón, a Corea del Sur, pero también pues tenemos un proceso electoral estadounidense en donde esto forma parte de un acto de campaña de Donald Trump que está dándose de manera paralela al juicio político que enfrenta. O sea, tú metes la variable de la política interna de los Estados Unidos como una variable también a considerar. Me parece que es un asunto particularmente importante, me parece que hay que considerar que es un asunto de política interna en ambos países. A ver, y acá una pregunta, Moisés, porque es interesante ese enfoque y quizá ahora regresamos a él, pero lo que sí no podemos perder de vista seriamente, digamos como ustedes son expertos, pero nosotros como observadores, es que hay una inestabilidad en Medio Oriente muy preocupante, es decir, esto sucede en un contexto de mucho desequilibrio, de muchas tensiones, de muchos conflictos, y lo cual me lleva a mí a pensar que si esa variable de política interna juega y pesa, es también una profunda irresponsabilidad dado el contexto y quizá vale la pena, pues ya sé que no es fácil, pero un poco una reconstrucción general del contexto mediooriental hoy. Sí, claro, bueno, hay claves históricas muy importantes, por ejemplo, la Revolución Islámica del 79 que causa que Irán deje de orbitar en la influencia norteamericana,
después el fin de la Guerra Fría, que tiene que ver con una real ya intromisión de Estados Unidos en la zona con Kuwait y luego con una serie de sanciones contra el régimen de Saddam Hussein, el 9/11 por supuesto, que es un momento en el que el Medio Oriente realmente se sacude tras una política de islamofobia, de intervención norteamericana en Afganistán, de invasión en Irak, que es lo que sucede con el derrocamiento de Saddam Hussein, digamos, vacío de poder, y luego el surgimiento de las revoluciones populares del 2011, luego el surgimiento del Estado Islámico, y todo esto, si nosotros sumamos la serie de autoritarismos que hay al interior de los países árabes, conjugamos la intervención extranjera y el autoritarismo doméstico, que particularmente pues son dos cosas que vienen sufriendo los pueblos de la región. Y esto, por supuesto, tiene implicaciones muy fuertes al respecto de cómo vive la gente, cómo se manifiesta contra sus gobernantes, pero también contra la injerencia extranjera que ellos consideran una parte fundamental de la precariedad, el desempleo, la inseguridad que ellos pues están experimentando en estos momentos. Y es en este gran contexto del orden internacional y la violencia doméstica que las tensiones entre Irán y Estados Unidos desempeñan un papel pues igual de agudizar todo este tipo de conflictos en estos tres niveles, local, regional e internacional, y es prácticamente como cada vez que hay tensiones entre estos dos países, siempre los muertos los ponen las poblaciones de manera lamentable, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que podemos decir del contexto. Hay un tema muy delicado, que de hecho fue de los que generó, creo que más preocupaciones, sin duda creo que exageradas, ya me dirás ahora Juan Carlos, en la opinión pública mundial, quizá no la experta, pero pues la que observó esta tensión en estos días y el tono de las declaraciones y demás, que tiene que ver con un acuerdo nuclear, que tiene que ver con una cuestión propiamente de armamento y de armamento pues del más letal que hasta ahora nos podemos imaginar, que es precisamente en las armas nucleares. ¿Qué decir de eso? ¿Qué papel juega esa variable ahí? Bueno, lo primero que tendría yo que establecer es que uno de los elementos clave de cualquier Estado contemporáneo es tratar de mantener la guerra afuera de sus fronteras o lo más lejos posible. Y partiendo de eso, pues bueno, diferentes países han tenido distintas estrategias para mantener a distancia esa posibilidad, ¿no? Entonces, en el caso de Corea del Norte, en el caso de Irán, pues han desarrollado armamento que inhiba la posibilidad de un ataque de una potencia extranjera. Y bueno, cuando ocurrió la cuestión de Irak, el ataque a Irak, pues bueno, hubo un conjunto de mentiras que se dijeron mediáticamente acerca de las famosas las armas de destrucción masiva, etcétera. Y entonces, pues bueno, que eran inexistentes al final. Eran inexistentes, que son inexistentes. Falso, ¿sí? Y pues bueno, entonces como ahora tenemos mecanismo mediático echado a andar sobre la supuesta peligrosidad de Irán. Y bueno, pues en ese contexto, pues bueno, Irán firmó un convenio para evitar la proliferación de armas nucleares, lo firmó con Estados Unidos y otras potencias como China, Alemania, Rusia, Reino Unido, Francia. Entonces ellos llegaron a un acuerdo para conseguir que Irán utilizara la energía nuclear únicamente con fines de producción de energía, cosa que es su derecho en términos pacíficos. Sin embargo, bueno, pues hace 2 años Donald Trump, como parte de su estrategia beligerante de negociación, se sale unilateralmente de este acuerdo. Y ahora, pues bueno, con estos eventos se vuelve a poner contra la pared este acuerdo. Entonces el asunto central radica en que pues, bueno, es Estados Unidos el que abandonó ese acuerdo hace 2 años. Ahora con este ataque Irán anuncia que por lo tanto pues, bueno, queda sin efecto el acuerdo, y los otros países involucrados en el acuerdo han invitado atentamente a Irán a que no abandone el acuerdo. Esto es importante porque en algún momento se especuló, la cuestión de la Tercera Guerra Mundial era especular sobre cuál podría ser la posición de estas otras potencias en torno a el derecho de Irán a salirse del acuerdo, dado que Estados Unidos lo había hecho unilateralmente. Una pregunta, ¿se exageró con esto de la Tercera Guerra Mundial? Es decir, ¿tú crees que fue pues, una exaltación mediática desproporcionada en relación a lo que objetivamente estaba sucediendo? Por supuesto que se exageró, y eso los medios de comunicación, muchos medios de comunicación lo hacen de manera
muy a propósito, porque eso vende, y vende bien. Y se exageró porque las capacidades disuasivas que tiene Irán son muy grandes en el Medio Oriente, no solamente por el programa nuclear, que es un elemento importante en términos de disuasión porque no tiene la bomba, pero podría tener la capacidad de hacerla, así no viola ningún tipo de derecho internacional y sigue manteniendo una disuasión, sobre todo geopolítico estratégica, con Israel, que es el único país de la región que tiene armamento nuclear. Pero las capacidades de Irán han sido tan grandes como para cerrar el estrecho de Hormuz, para tener una intervención militar en Líbano, como lo ha tenido en Siria, como lo ha tenido ahora en Yemen, apoyando a los Houthis, poniendo en peligro los intereses de Estados Unidos en la región. Imaginemos ahora con toda la tragedia que ha ocurrido con los lamentables hechos del avión ucraniano, las personas que murieron en la estampida durante el funeral de Soleimani, y eso que la crisis no escaló a una guerra convencional y hemos tenido una tragedia terrible a nivel humanitario. Imaginemos qué podría pasar en caso de que realmente hubiera una escalada convencional al grado de ver una guerra directa y declarada. Sería terrible, y no solamente para los pueblos, sino también para la economía internacional. El flujo petrolero se vería muy comprometido, los precios obviamente subirían ante la escasez o la, digamos, amenaza al flujo del petróleo y del gas, que también es un elemento muy importante. Por tal motivo, creo que era previsible que los asesores, como se zanjó. pero a través de los asesores de Trump y de los asesores iraníes también, los que realmente conocen la operatividad militar. Y que hay que contener a dos bully tremendos. A dos o cuatro por ahí, dentro de la Casa Blanca y dentro de Teherán. Los famosos halcones. ¿Por qué? Porque su forma de presentarse entre la opinión pública transnacional mediante tweets que un día dicen una cosa y al otro otra, crean una especie de especulación y alarmismo que pues prácticamente les conviene para presentarse como imprevisibles, ¿no? Pero los militares supieron qué hacer y afortunadamente calcularon muy bien. Y contuvieron. Pues vamos a un corte y regresamos. Y lo primero que te voy a preguntar, Juan Carlos, es la variable que ya vuelve a apuntar Moisés hacia allá, la interna en Estados Unidos. Es decir, me interesa mucho tu opinión de qué efectos tuvo o tiene, ya pensando en el posicionamiento político de Trump de cara a su reelección, este tipo de acciones, también porque eso nos permitiría imaginar si es un hecho aislado o si nos tenemos que estar preparando para una sucesión de eventos similares. Pero vamos a un corte y volvemos aquí a Observatorio Cotidiano. Quédese con nosotros. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano, y estamos hablando de la tensión que además se tradujo en eventos concretos entre Estados Unidos e Irán a los inicios de este año 2020. Pero también estamos hablando del efecto deseado probablemente, según digamos la interpretación que creo entender de tus palabras, Juan Carlos, político en Estados Unidos. Tú decías, no podemos dejar de mirar también la política interna, decías de los dos países, ahora te preguntaré, Moisés, sobre Irán, pero en el caso de Estados Unidos, digamos, ¿cuál podría ser la estrategia buscada y cuál fue o podría ser el efecto de lo que aconteció en la política interna estadounidense? Bueno, en primer lugar habría que hacer un breve recuento histórico. El mismo Donald Trump ha sido expuesto con unos tweets de 2011 en el cual acusa a Obama de estar buscando un ataque en Irán para tratar de afianzar su reelección. Entonces, hemos visto en Estados Unidos una y otra vez que acciones militares van asociadas a cuestiones de reelección, no solamente por cuestiones de popularidad y manejo mediático, sino también por la importancia que tiene toda esta industria militar en la economía y en la política estadounidense. Entonces, este es un asunto que no podemos soslayar. También otro asunto que es importante es que Donald Trump fustigó mucho a Hillary Clinton por la mala acción de Estados Unidos en Benghazi, en Libia, hace algunos años. Y de cómo ella tenía responsabilidad en el gobierno Obama, digamos, ¿no? Exacto, ya estamos ya en la parte final, es la periodo electoral ya entre Clinton y Donald Trump. Okay. Y allí viene este ataque de Estados Unidos en Libia, que pues bueno, fue un desastre. Entonces el asunto radica en que en ese momento Donald Trump ocupó
esa crítica al manejo que se hizo en Libia para apuntalar su propia reelección. Entonces ahora, me parece, está buscando establecer esas dos cosas. Por un lado, cumplir con la tradición de la reelección estadounidense, incorporando al aparato militar y sus intereses en el proceso electoral, y por otro lado, distinguirse de aquel ataque en Benghazi, mostrar un Estados Unidos diferente, con la capacidad de reacción, de disuasión, ¿no? Mostrarse con una acción que en los primeros momentos fue considerada, y bueno, de hecho lo fue, desproporcionada, ¿no? Matar al equivalente a un secretario de Defensa Nacional es algo pues realmente grande, ¿no? Y además en el caso de este general pues es una persona que tenía control sobre milicias internacionales en toda la región. Entonces pues sí es un evento de grandes proporciones, pero Trump logra al final de esta digamos pequeña crisis en términos de tiempo mostrarse como alguien que con el poder de Estados Unidos fue suficientemente duro, fue suficientemente disuasivo, y que a pesar de los temores de los medios de comunicación, ha quedado demostrado hasta el momento, según él, y para sus seguidores, que con una acción contundente es posible detener a todos, ¿no? Y entonces esto que es particularmente importante para los seguidores de Trump ha quedado, pues, diría yo, de guión afinado y perfecto, ¿no? A ver, muy buen inicio de campaña para él. A ver, y ahí regresaré porque hay que también anticipar qué podría suceder, ya lo decía yo, pero Moisés nos decía, y no sé si tengas la misma lectura que Juan Carlos, que también tiene una lógica al interior de la política iraní, es decir, que estos eventos también tienen un juego en la lógica de la política interna de aquel país. ¿Por qué? ¿Cómo sería eso, digamos, el paralelismo? Sí, por supuesto, porque primero hay que decir que la sociedad iraní es muy diversa. Nadie tiene el monopolio de la idea de Irán. O sea, es verdad que al interior, cuando ocurrió lo del general Soleimani, gran parte de la población se unificó con muchos iraquíes, pro-iraníes, que están liderados por las fuerzas de movilización popular, que quieren afianzar la influencia de Teherán en su país, porque el general Soleimani les ayudó a combatir al Estado Islámico, esta organización tan radical que surgió en el 2014. Y que tiene todavía, digamos, presencia. Y que tiene presencia, y los iraquíes muchos iraquíes se sienten fuertes con esta alianza con Irán. Pero también hay una parte de la población que está en contra tanto de la injerencia norteamericana como del gobierno iraní, y que son los que han estado manifestándose duramente y con justa razón por el suceso del avión ucraniano, donde también murieron en su mayoría iraníes, también canadienses y de doble nacionalidad y de otras nacionalidades. Entonces esto a nivel político, pues obviamente yo pienso que va a afectar al gobierno de Rouhani, a los gobiernos moderados, a los gobiernos reformistas, y va a empoderar a los gobiernos de ala dura. Más duros. Al gobierno, por ejemplo, de gente muy cercana a Ahmadinejad, muy cercana al líder supremo, que van a tratar de, pues, ocupar este espacio de antiimperialismo, antisionismo, para volver al poder, que es algo que no hacen desde Ahmadinejad prácticamente, después de unas elecciones presuntamente fraudulentas en el 2009, y que generó todo un movimiento de reforma muy poderoso, muy dinámico, que fue el Movimiento Verde, que hasta la fecha... En una década, digamos. En una década, ¿no? Entonces siento que esto puede pasar... una década en la que han estado fuera del poder los elementos más duros. Sí, y también hay que decirlo, dentro de este espectro político de facciones que son muy diversas, hay una losa que todavía pesa en la economía iraní, que es el papel del ejército, de los Pasdarán, en la economía nacional. Mucha gente dentro de los Pasdarán sí quieren fricciones como estas dentro de Irán con Estados Unidos, porque esto les da no solamente presencia e influencia en la política, en el parlamento, en ciertas posiciones políticas determinantes, sino también en los negocios de la guerra y la reconstrucción. Ellos manejan los dos programas más importantes del país, que es el programa nuclear y el programa de misiles. Tal vez el programa nuclear no sea bélico hasta el momento de lo que se sabe, pero el programa de misiles es uno de los más fuertes del mundo, y por eso la gente sale a manifestarse con justa razón. ¿Cómo es posible que gastemos tanto dinero en misiles y al final cometas un error derribando un avión civil? A ver, tenemos una cosa muy interesante, pero lo estoy escuchando a los dos, es como la lógica de los grupos, digamos,
más duros y de los que además ganan con la guerra o ganan con estas tensiones, se va imponiendo en este momento en los dos países porque además van de la mano de procesos políticos internos, si los entendí bien. Eso supondría, no sé, uno no puede anticipar el futuro, ¿no? Las profecías no son para la cátedra, pero Juan Carlos, supondría que probablemente en los próximos meses la lógica de la tensión y del desencuentro se va a ir imponiendo de cara, cuando menos, a la elección en los Estados Unidos. Bueno, yo pensaría que si se parece este año al pasado, yo lo que vamos a ver es que sí, que definitivamente van a incrementarse las tensiones, pero vamos a ver a un Donald Trump que ya está acostumbrado, perdona la expresión popular, a patear al perro más flaco de la semana, ¿no? Y entonces va cambiando, como todo parece indicar que Donald Trump ve la política exterior como parte de su estrategia mediático-electoral. Hizo eso, pero no se va a enganchar probablemente. Exacto, Ahí va a buscar va a otro soltar, frente. apenas pase el asunto iraní, estaremos viendo que va a tocar otro asunto y va digamos, a prender un pequeño fuego en otro lado, y cuando pase ese pequeño fuego en otro lado, pues lo veremos encendiendo otro, y así yo pensaría que si nos ponemos a ese juego, ese asunto va a ser importante. También, por supuesto, en el caso de Estados Unidos es particularmente importante el proceso de juicio político, porque aunque pues, bueno, lo previsible es que los senadores van a cerrar filas en torno al presidente, pues bueno, también hay que decirlo, los demócratas seguramente están pensando en utilizar esta arma de la obstrucción de la justicia y el abuso de poder de Trump como un asunto particularmente importante para tratar de balancear ese asunto. La clave ahí en términos internos estadounidenses es que todas las acciones que hace Trump son aplaudidas por su público y por su electorado. En realidad los demócratas son los que tienen la dificultad porque por un lado tienen que mantener digamos, el gusto de las fuerzas más de izquierda, digamos, por ponerlo en términos del siglo XX, y a la vez disputar el centro político. Entonces, ¿cómo mantener eso? Es un verdadero dilema para los demócratas. Para Trump es muy fácil conseguir ese centro político. El electorado duro y punto. Así es. Y a ver, viendo la contracara, Moisés, porque ya nos explica muy bien Juan Carlos, que pues en la lógica de Trump probablemente este fue un evento y habrán otros, pero en otras direcciones, como parte de su estrategia de posicionamiento político. Pero en el caso de Irán y de estos grupos más duros que tú nos señalas, que pues sí ganan políticamente con una situación de tensión y de conflicto con los Estados Unidos, ¿qué anticipas? Sí, es lamentable que esté de acuerdo porque en efecto va a haber muchas tensiones, muchos grupos han declarado ya un sentimiento antiestadounidense en la región, tal vez para ganar adeptos políticos también, pero lo preocupante es que todo esto se basa en un discurso de odio. Y tú ves que ese se traduce sobre todo en actos de terrorismo en las últimas décadas. Porque no se puede controlar, correcto, no se puede controlar, y este tipo de ataques contra ciudadanos de ambas nacionalidades, también de musulmanes dentro de Estados Unidos y de estadounidenses en la región también, incluso México lo ha sufrido también con nacionales que han sido expuestos a discursos de odio en restaurantes, etcétera. Esto creo que es lo más fácil de lo más difícil de controlar, y creo que es lo que estaremos viendo en el futuro. Probablemente también veamos un realineamiento estratégico norteamericano. Está digamos, en la mesa la salida de las tropas norteamericanas de Irak. Creo que Trump podría sacar las tropas de Irak, llevarlas a casa, venderlas en campaña política, pero eso no significará abandonar Medio Oriente, sino más bien este reenvío de tropas a casa puede incluir paralelamente un reenvío de tropas a países aliados donde las tropas estén más seguras, como Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, y eso pues lamentablemente va a tener las tensiones al punto, al filo, y esto no es bueno para la gente y para los gobiernos. Yo creo que sí. En pocas palabras, no creo que haya una guerra, pero sí un estado de guerra, una tensión que pueda generar malestar y alerta en la población. Y que más, según entendí, si entendí bien, se ha venido incrementando en el tiempo a lo largo ya de varias décadas, pues con todo lo que supone de desencuentro, de exageración en las tomas de posturas, sin duda también de odio que va generando también un malestar en la convivencia pues, a nivel global, y que se traduce de muchas maneras en eventos que, como lo decías muy bien, Moisés,
quien lleva la peor parte siempre es la población, siempre son las personas de a pie, como los pasajeros de ese y de otro avión también de hace algunos años siguió la misma suerte en aquel caso con un misel estadounidense y en el cual lo único que se dijo es igual que ahora, fue un error. Sí, fue en julio de 1988 con 260 pasajeros iraníes, el crucero Vincennes, que exactamente es una calca de lo que está pasando. Yo creo que simbólicamente es muy lamentable esas muertes, pero es muy gráfico del desinterés por la población civil de parte de los gobiernos cuando tienen esas lógicas de desencuentro estratégico y también de un pragmatismo político absolutamente carente de toda lógica moral. Pero bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Moisés. Gracias a usted por habernos acompañado aquí en este primer programa del año 2020 de Observatorio Cotidiano. Nos vemos como todas las semanas, el próximo martes, en TV UNAM a la misma hora. Lo esperamos.